Listo. Bueno, pues hoy corresponde que hagamos nuestra práctica 9. Entonces, nosotros hemos estado trabajando o revisando, mejor dicho, cómo comunicar dos programas, ¿sí? Eh, Desde que comenzamos con sockets, un ejemplo con RPC, otro con RMI. Ya vimos un ejemplo ahora de web service con Java, ahora corresponde ver un ejemplo de web service con Python y utilizando este formato de datos de JSON, ¿no? Por eso aquí el objetivo de esta práctica es conocer el modelo de trabajo de web services. ¿Qué significa? Que tú ya me puedas ir respondiendo, si yo trabajo con sockets, ¿cuál es la diferencia si trabajo con RPC, con RMI o con web service? Aquí ahorita te vas a dar cuenta muy claramente con los web service que ya todo lo que tiene que ver con la conexión, con el formato de datos, que si el puerto, que si la forma de transferir los datos, todo eso ya ni siquiera aparece en el código, todo eso queda transparentado y nos enfocamos única y exclusivamente en consumir o en producir los web services. El consumidor es el cliente, el productor es el servidor. Ya no en este ambiente de web service ya no se les llama clientes y servidores, se les llama productores y consumidores, ¿ok? Entonces, por eso aquí dice que tenemos que conocer cómo se conectan los web service, cómo se conectan dos o más programas a un web service. El web service es de tipo REST, se utiliza Python y lo hacemos con el formato de datos de JSON, ¿sí? Entonces, requisitos, requerimos por supuesto Python 3. Si no lo tienes, pues bueno, aquí puse la URL, un editor de texto, por supuesto, o puedes utilizar algún entorno de nube o en este caso Anaconda o con el que mejor se familiaricen, un IDE para Python. El código de la práctica, como siempre, está en el GitHub, es un único archivo. Y también he puesto esta opción para que si ahorita estás en el teléfono, en la tablet, pues también lo puedas ver en ejecución utilizando el ambiente de Google Colab, ¿no? Que esta es la URL. Entonces, bueno, ya dicho esto, vamos a la primera parte, ¿no? En este ejercicio vamos a consumir los datos que hay en una API web. Vamos a abrir esta página web. Eh, es una página, como su nombre lo dice, abierta para conocer el clima. Si tú lo revisas, aquí estoy explorando la página web, tengo un dashboard que me muestra pues la temperatura, una gráfica a lo largo del tiempo, por 8 días, etcétera. ¿Por qué estamos viendo esta página? Porque esta página un conjunto de APIs que yo puedo consumir usando un web service. De hecho, tú ves aquí que te dice que llames a sus APIs para obtener datos del clima bajo cualquier coordenada, ¿no? Entonces, aquí dan una serie de presentación acerca de todo lo que permiten ellos hacer con sus APIs, ¿sí? Incluso analítica en agricultura. Entonces, esto es la página web. Ahora, vamos a ver la API. Aquí en la parte superior en el menú, vemos aquí que dice API. Y como tú observas, aquí dice una API de clima. Esa API de clima me pide que yo me registre para poder utilizarla de manera gratuita o utilizando pagos. La práctica me va indicando todo esto que te acabo de comentar, ¿sí? Entonces, vamos en este punto. Tú puedes ver, por ejemplo, aquí dice Current Weather Data, ¿no? Entonces, puedo darle clic en subscribe y
Aquí ya veo pues que aparece la parte del negocio, ¿no? Hay por supuesto un plan gratuito y hay un plan que ya te cobran pues una cierta cantidad de acuerdo a lo que ellos ofrecen aquí, ¿no? Pero si vemos, hablar de utilizar el plan gratuito con 60 llamadas por minuto, o sea, literalmente un usuario por segundo, se oye súper bien, ¿no? Sí, para tener 1 millón de llamadas al mes. Por supuesto, para lo que vamos a hacer está más que sobrado. Entonces, lo que hago ahora es obtener una API key, que es básicamente mi ID de usuario, con el cual yo puedo mandar llamar eh, a esta página, a los datos que hay publicados en esta página, para que yo los obtenga e incluso ya no los muestre como ellos lo muestran aquí, ¿no? Con un dashboard. A lo mejor yo digo, ok, aquí está el dato de Londres, pero me gustaría únicamente poderlo mandar llamar con mi programa, obtener el dato, yo darle el formato que yo quiera, incluso a lo mejor publicarlo en una aplicación móvil, en una aplicación para mi teléfono. De hecho, hay aplicaciones, muchas de estas de clima, que eso es lo que hacen. Se conectan con sitios que tienen sus APIs como estas y en lugar, pues obviamente de presentarnos todo lo que tiene la página web, únicamente insertan ciertos datos, ciertos valores o les dan un estilo y un diseño predeterminados por ellos. Entonces me regreso aquí a la API. Estaba yo aquí en el subscribe. Aquí le doy get la API key y aquí tengo que crear mi cuenta. Este proceso yo ya lo llevé a cabo. Una vez que tú crees tu cuenta, te van a dar acceso a una clave para que puedas hacer las llamadas. Eh, si lo vas a hacer ahorita, adelante, si no, de cualquier forma, con el ejemplo que yo estoy haciendo, tú lo vas a poder observar en vivo. Me regreso. También es importante revisar que el sitio me ofrece la posibilidad de, como vemos aquí, perdón, con la API, clic en la API, de tener acceso a la documentación. Entonces puedo ir aquí a la documentación, a este API Doc, y aquí me dice cómo hago una llamada. Esta llamada que está aquí, que tú ves aquí, es precisamente la llamada que vamos a hacer con el web service. Este es utilizar un web service cliente que le pide datos, ¿no? De hecho, aquí lo dice, ¿no? Tú vas a poner esta URL, el primer parámetro es latitud, el segundo es longitud y aquí te dice es requerido. Ah, pues son las coordenadas geográficas, ¿no? Vas a necesitar una app ID, también es requerido, que es tu API key, la que obtienes cuando te registras. El modo dice aquí que es opcional, ¿no? Sí. Es como en qué formato quieres los datos. Puedes poner XML, puedes poner HTML o si tú no utilizas mode, este parámetro, el programa, el web service entiende que vas a utilizar JSON, ¿sí? Entonces, esta es una llamada que se hace en este programa. De hecho, de lo que hay en GitHub, yo ya tengo, por supuesto, el archivo, ¿sí? Puedo copiar la llamada nada más para que veamos. Estos ya son mis parámetros, ahorita me regreso a verlo, nada más quiero que verifiques, o que, mejor dicho, comprobarte lo que estoy diciendo. Aquí pego esta URL y como ves, aquí ya me regresa para la latitud y longitud de los datos, ¿sí? En un formato de ¿qué? De JSON, ¿no? De hecho, dice que si después pusiéramos aquí, después de app ID mode, podríamos intentarlo para ver si me da en XML. Aquí darle otro ampersand, ponerle mode igual y le ponemos XML para ver qué me da. Ahí está, ¿no?
me lo está dando en XML, estamos comprobando lo que me dice aquí la llamada, ¿no? Ahora, yo necesito un programa cliente hecho por nosotros, hecho por ti, que no, que haga esta llamada, que no tenga yo que abrir Chrome o Firefox o Safari o Opera, el que tú utilices, un navegador. El navegador es el programa cliente que hace la llamada a este web service. Más bien quiero yo hacer un programa que haga la llamada a este web service sin que yo tenga que venir, copiar la URL y pegarla. Entonces vamos a ese proceso. Entonces, aquí viene todo lo que te acabo de comentar. El código que ya descargué, que está en GitHub, es este pequeño código. Ahorita primero voy a mostrarlo en ejecución y luego pues vamos a ir a la sintaxis, ¿no? Entonces yo ya tengo aquí este archivo, entonces lo que voy a hacer es poner Python 3, ¿sí? Y el nombre, que en este caso, si tú ves aquí, es Web Service Clima, bueno, así yo lo bauticé, Web Service Clima.py, ¿sí? Y listo, mira, ya me regresó el mismo dato que vimos acá arriba, con una ligera diferencia, ¿verdad? Bueno, aquí está el dato, menos 131,67, que es el mismo que ves aquí en longitud. Y a diferencia de lo que estoy viendo aquí que dice despejado, ¿sí? Es este valor que está aquí. Me parece que, espérenme, déjenme ver. Nada más quiero observar. Bueno, aquí está temperatura, cómo se siente, humedad, presión, el viento. Nubes, clear sky, ¿sí? Es nublado, ¿sí? Precipitación. Sí, me parece que aquí no aparece este valor de despejado, bueno, al menos en esta llamada que estoy haciendo, ¿sí? Si reviso la API, ok, opcional también, sí, unidades, sí, aquí están, unidades, pero bueno, eh, ahorita ya acabo de mostrar esto con la ejecución del programa, que vemos que me regresa exactamente lo mismo, de acuerdo a lo que a mí me interesa. Por supuesto, aquí el cliente web, el de Chrome, me regresa todos los parámetros, mientras que mi programa, que ahorita vamos a ir revisando, pues solamente me regresa dos valores y es un programa de escritorio, no es un programa web. Entonces vamos a revisarlo ahora con calma. Todo esto que voy a ir comentando, tú lo tienes aquí en la página, todo esto que te voy a ir comentando ahorita en un momento más. Aquí lo tienes. Voy a tratar de irme bajo este tenor. Lo primero, yo tengo de la línea 1 a la línea 5, primero que voy a utilizar Python 3 y luego importo tres bibliotecas. Una que se llama UR Library Request y otra que se llama bueno, es la misma biblioteca, UR Library, URLib, con dos subpaquetes que es Request y que es Parse. También tengo otro paquete que es HTTP Client, perdón, otra biblioteca y uno último que es JSON. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, lo que me permite URLlib, ¿sí? Esta biblioteca, es una biblioteca que me permite consumir servicios web. Aquí te puse la URL, si vamos y la revisamos, del sitio oficial de Python. URL, como lo dice aquí, permite, por ejemplo, si uso request, abrir y leer URLs, ¿no? Entonces, aquí, como veo, sí estoy utilizando request o voy a utilizar request, entonces esto es para abrir y leer URLs. Error, sí, contiene excepciones que son lanzadas por request, ese no lo utilizamos. Parse. Este elemento, como su nombre lo dice, el anglicismo o el spanglish
siempre en el argot computacional le llamamos parsear el documento. ¿Qué significa eso de parsear el documento? Bueno, pues básicamente es analizar o descomponer la cadena de texto. Por ejemplo, aquí yo tengo un ID. Este ID de esta cadena de texto, de esta URL, yo quiero parsearla, es decir, poder extraer nada más el ID o poder extraer nada más las unidades o poder extraer el app ID, ¿sí? Poder extraerlo. Eso es lo que se le conoce o se le denomina en este caso parsear, ¿sí? Y finalmente tenemos un robot parser que en este caso nosotros no lo usamos, pero es para parsear los archivos robots TXT. No sé si alguien esté familiarizado con los archivos robots TXT, si alguien me quiere apoyar comentando un poco si conoce de este término, de este tipo de archivos o no. No sé si alguien conoce este de archivo robots TXT, No, profe. ¿no? Gracias. Bueno, vamos entonces a comentarlo rápido. Hacemos una pequeña pausa ahí en eso, mejor dicho, un paréntesis. Vamos a buscar Googlebot. Googlebot es el programa que rastrea la web. Cuando tú publicas una página web en un sitio web de manera pública, la forma en la que Google se entera de que existes es a través de este programa que se llama el Googlebot. Es un programita que va visitando todos los nodos públicos que hay disponibles en la red. A veces hace copia de esos sitios y pues bueno, aquí podemos discutir un poco cómo es que estos programas operan y a eso voy a ir ahorita. Eh, Tú puedes bloquear, ¿no? El uso mejor dicho, que Googlebot copie tu sitio web. ¿A qué voy? Mira, si yo pongo aquí, por ejemplo, Upita en el buscador, tú ves aquí en esta pestañita, en el primer resultado, le doy clic y aquí dice en caché. Vamos a ver qué es eso de clic en caché. Aquí te lo dice aquí arriba. Ah, híjole, me parece que no me está dejando ver. A ver, es que la visualización en la pantalla. Sí, sí. Bueno, si tú lo puedes ver allá arriba, vamos a ver esto en caché para ver si, no sé. Ok, mira, aquí está, mira. Esta es la memoria caché de Google, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que Google fue y copió el sitio web, la página web, y la tiene ahí almacenada en sus servidores y aquí no la presenta. Entonces aquí surge la discusión, si tú lo quieres ver desde la parte legal, ética, moral, como lo quieras llamar, de si Google debería pedirme permiso de copiar mi sitio web o porque es público, pues él tendría la posibilidad, como lo hace aquí, de copiar esa página web, ¿no? Como estamos viendo aquí. El Googlebot es el que va y copia, de hecho esto que estamos viendo aquí, mira, si ves la URL, es la página de Upita, pero no es del sitio oficial de Upita, es una copia que él hizo, ¿no? Completamente, aquí lo ves. Entonces, como está esta discusión, Googlebot ofrece la posibilidad de bloquearlo. Por eso aquí nos dice el archivo robots.txt, tú puedes poner en tu sitio web, en la raíz, en el directorio raíz de tu sitio web, este archivo para decirle a Google que no quieres que te indexe, es decir, que no quieres que copie tu contenido web y lo tenga allí indexado en sus servidores. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, chicos? ¿Sí me expresé bien? Profe, en todo caso, si se está restringiendo a Google que de nuestra página web, no estaría siendo, bueno, ya en los buscadores no nos reconocería. O sea, si buscamos nuestra página web, nos mandaría hasta eh, resultados muy atrás, o sea, que no estarían ligados a los primeros resultados.
Bueno, en realidad nosotros no tenemos así de manera muy clara cómo hace ese proceso de indexarte, pero aquí lo que se pone en el archivo robots es el bloqueo de que copie tu sitio web. O sea, de que como mostré hace un rato aquí, que aparezca esta opción de en caché. O sea, podría indexarlo, pero no permitirme tener una copia del mismo, ¿no? Si tú ves, miren, todas estas, ahí aparece en caché, en caché, en caché, ¿sí? Entonces, no es tanto que le bloqueemos que lo indexe, ¿no? O sea, que aparezcas en la búsqueda, ¿no? Que si tú dices, oye, mi sitio web se llama Angélica, yo pongo Angélica y sea el primero, el quinto, el décimo resultado. En realidad esa parte no está muy claro cómo hace ese proceso. Por supuesto, si tú pagas, está claro que vas a aparecer en las primeras sitios. Y pienso yo que más bien está relacionado con el tráfico, me refiero a tráfico web, con los usuarios y por el tiempo que ya lleve, por supuesto, tu sitio web en línea. Es muy difícil que un sitio web que aparece, no sé, hace un día, ya aparezca indexado, ¿no? Esa parte, reitero, pues Google no hace mucho énfasis en cómo hace ese indexado, ese listado de los resultados, pero en el robot XT nosotros podemos buscar información de cómo hacerlo y te menciono, pues puedes bloquear que haga copia de ellos o incluso te indexe, ¿no? Eso es para no permitirle a Google tener esas acciones, ¿sí? ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Ok, entonces me regreso después de este paréntesis de hablar de Google Bot. Entonces, estamos en la práctica, estábamos revisando URL lib, ¿sí? ¿Qué es esto? Ya vimos estas líneas que ahorita acabo de comentar. Si me voy aquí a, ya comentamos URL library, después viene HTTP client, que como aquí me lo dice, pues también es una biblioteca que aunque no la voy a utilizar porque no voy a parsear documentos HTML, pero la requiero porque la voy a utilizar vía web, ¿sí? Después viene el import JSON línea 5, que es una biblioteca, ¿no? Para manejar el formato de datos de tipo JSON. Aquí vienen detalles de esto, ¿sí? De URL open, ¿sí? Y URL request. Eh, Básicamente de lo que estamos hablando es de que yo quiero abrir una URL, como aquí lo dice, vamos a solicitar abrir la siguiente URL, yo te voy a indicar cuál URL, te voy a dar ciertos elementos, parámetros que quiero que consideres. En este ejercicio vamos a utilizar solamente dos, URL y tiempo, la que dice timeout, que como su nombre lo dice es el tiempo de espera, ¿no? En la petición, es decir, cuántos milisegundos voy a esperar antes de que, pues yo diga, pues ya no me contestó, ¿no? O sea, como cuando tú pones Upita y pues en el navegador web y de inmediato ves el resultado y si de repente no empieza a contestar, pues tú a los 40, 50 milisegundos seguramente empezarás a percibir que no te va a contestar, ¿sí? Y bueno, eso es por la parte de utilizar abrir la URL, ¿sí? O sea, esta instrucción es el equivalente a yo copiar una URL en el navegador web y pedirle que se abra, ¿sí? Aquí da un ejemplo de que si pusiéramos ahí upita y le ponemos este timeout de 30, me va a regresar un objeto HTTP que va a estar codificado de esta manera, ¿sí? Esto es pues porque los JSON maneja todo como objetos, ¿sí? Voy a ir al código para que no te vayas perdiendo porque como aquí lo voy desglosando, más bien necesitamos verlo en conjunto e ir platicando un poco qué va a ir haciendo, ¿no? Primero, esta función que está aquí declarada
es básicamente como tú observas aquí, simplemente la traducción de cada uno de los valores que me va arrojando. Lo que hacemos es que le doy, dada una variable X, voy preguntando, oye, ¿eres Thunderstorm? Entonces te vas a llamar ahora tormenta, ¿no? Y vas a regresar, por supuesto, esa pareja de valor, ¿no? O sea, cuando veas cloud, lo correcto va a ser nublado, ¿no? Esta función es únicamente para traducir los valores y que no me aparezca simplemente como cloud, ¿sí? Ahora sí, podemos incluso ignorar de la línea 6 a la 15 y realmente lo que nos interesa es esto, ¿no? La URL, que ya te mostré hace un rato cómo se construye. Por supuesto, tú tienes que tener tu propio App ID, ¿sí? Para que pues uses el propio, ¿sí? Enseguida, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo hago esta llamada, como ya te mostré hace un rato, te lo puede dar en XML o te lo puede dar en JSON, es exactamente la misma información, ¿sí? Eh, entonces, eh, tú le dices URL va a tener este valor. Después vas a utilizar la función URL open para abrir esa URL. Aquí le pasas precisamente esta URL, le das el timeout y utilizas esta variable djson, esta función, que lo que va a hacer es leer el archivo JSON, ¿no? O sea, todo este que está aquí, lo va a leer, ¿sí? Y posteriormente lo va a imprimir. DJSON me permite a mí traducir, o mejor dicho, leer el contenido, el formato de JSON a un formato de texto para poderlo imprimir. De hecho, tú cuando viste hace un rato el programa aquí, que te lo estaba mostrando en la terminal, como tú ves aquí dice coordenadas, ¿no? La coordenada longitud. Entonces, por eso ese es el primer valor que aparece aquí con este print. Y el segundo, como ves aquí, aparece como el clima, ¿sí? Le paso, en este caso, de la función, ¿sí? Los valores que requiero para que me indica que es despejado. Ahora, si tú ahorita estás en tu tablet o en tu teléfono y obviamente ahí no tienes instalado Python, puedes ir y abrir Google Colab, ¿sí? Este ambiente, entorno de desarrollo en línea, ¿sí? Eh, que literalmente pues me permite ejecutar el código de Python. Únicamente abres tu sesión de correo, entras a Google Colab. Aquí en la práctica al inicio, como te comenté, coloqué la URL del Colab, ¿sí? Que es pública. Y para mostrarlo desde un inicio, vamos a hacerlo un blog de notas nuevo aquí, este entorno de nube que ofrece Google Colab para ejecutar código de Python. Entonces, para hacerlo fácil, me voy a permitir copiar todo este código, vengo, lo pego aquí en el Google Colab, aquí en el botoncito de play, le voy a dar play y tú vas a observar aquí al final cómo va a aparecer el resultado como ocurre aquí de manera local. Le voy a dar play, ¿sí? Ahí empezó la ejecución, ¿sí? Aquí hay que estar atentos aquí al final, mira, ahí está, menos 100, 3167, despejado, ¿sí? Estos ambientes, como les había dicho, estos ambientes de nube para ejecutar códigos de Python son muy buenos porque me permiten pues ver el resultado aquí cuando incluso no esté en una computadora y esté, pues incluso les digo en su teléfono, ¿no? Aunque es un poco complicado escribir código en el teléfono, ¿no? Bueno, yo me equivoco en los WhatsApp, en los mensajes, entonces pensar en estar escribiendo el código pues puede ser todavía un reto mayor, pero para los casos, como ahorita este código que ya está hecho, pues simplemente observarlo en ejecución y verlo es súper bueno, ¿no? Entonces, esta parte, ahorita hemos visto de manera muy, muy rápida cómo responder a todo esto, ¿no? ¿Sí? Aquí
voy comentando qué es lo que ponemos en la URL. Esta URL, recuerda que tú tienes que poner tu key. Aquí está la respuesta del JSON, que es la misma que vimos hace un momento acá en la web, esta respuesta, que es la que viene aquí indicada. Pero como son JSONs, en realidad lo que pasa es que se genera un objeto con un arreglo. Entonces, si necesito consultar una variable, se consulta como un arreglo, algo así como esto, mira, coordenadas y dice longitud, latitud. Entonces es en realidad un arreglo. El clima, mira, aquí viene ID, main, descripción, icono. Por eso tú ves aquí en esta instrucción que aparece aquí, dice weather, ¿no? Aquí está. Y luego dice, la posición cero, ¿no? El arreglo, ¿no? Que en este caso es ID, y luego viene main, que dice en este caso que es haze. Aquí podría ser cloud para decirme que, perdón, sí, clouds, para decirme que es nublado, o clear, aquí aparecería para decirme que es despejado, ¿no? Entonces, JSON es un formato de datos que se construye como objetos, pero tú lo vas leyendo como una matriz, ¿no? ¿Sí? Entonces, por esa razón aquí pusimos esto también. Eh, Aquí está la explicación de cómo se traduce con esta función. Eh, es una especie, como ya dije, de switch, utilizando estas claves de valores. Y como lo dice aquí, la X es el primer valor que se busca y la segunda es en caso de que no encuentras la palabra que vas a enviar, pues ahí está, ¿no? O podría ser así, ¿no? Decir, pues no existe esta palabra, ¿sí? En el que en este caso, pues sí, sí existe, por eso no la está indicando. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, pues lo que sigue es que yo ya no haga un cliente de escritorio, que haga un cliente web que se comunique con esta API web y me muestre el resultado, este mismo resultado, pero ya no utilizando Chrome, sino utilizando mi propio programa. ¿Qué voy a necesitar? Por supuesto, un servidor web que soporte Python, ¿no? Puedo utilizar algo como Apache. Entonces tendré que instalar Apache o si prefieres Champ para que ahí hagamos estos ejercicios. La idea sería hacer algo como esto. Un script de Python, lo que haríamos es así. Este archivo index.html es el archivo que tú vas a poner en tu directorio raíz de tu servidor web Apache. Así como hicimos con el programa de Java, que se mandó llamar a Glassfish, el entorno lo mandó llamar a ese servidor web Glassfish. Aquí necesitaríamos un servidor web para Python, que sin problema puede ser Apache, que soporta también PHP. Y si ves, este es un HTML donde aquí adentro coloco, oye, pues vamos a hacer una instrucción de PHP, que aquí le vas a decir ejecuta la terminal Python 3 y manda a llamar a web service clima, ¿no? Que es este archivito web service clima.py y ejecútalo y el script de Python, bueno, aquí no sería exactamente este el resultado, veríamos el resultado eh, que vimos aquí, estos dos serían lo que veríamos aquí en consola. Si quisiéramos pasarle los valores nosotros, o sea que ya no quede dentro de la llamada, o sea, hace un rato aquí, si recuerdas, yo puse aquí los valores, ¿no? Aquí están. Entonces, si nosotros ya queremos a través del formulario web proporcionárselos, ¿sí? De tal manera que eh, en este caso nosotros le transfiéramos esos valores, sería algo así como aquí, ¿no? ¿Sí? Pasarle el script, el parámetro y ver, por supuesto, el resultado reflejado en consola o en su defecto vía una página web, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? En una segunda parte veremos esta parte de ahora sí, mandar llamar a este web service, servidor que es esta API de clima, pero utilizando un cliente web de Python hecho por nosotros.
Asimismo, después tendremos que construir nuestro servidor web, perdón, nuestro servicio web servidor para que ya no mandemos llamar a la API pública de clima, sino que nosotros hagamos nuestro propio servidor y nos conteste. E incluso el servidor de Python, perdón, el cliente de Python ya podría mandar llamar si entendiese XML en este caso, a nuestro web service que hicimos en Java en la sesión pasada, ¿no? Entonces, no sé si hay dudas hasta aquí, preguntas, comentarios. Chicos, chicas, ¿sí están ahí? Creo que no, profe. No No problema. hay duda. No hay dudas. Ok, bueno. Digamos que esto sería por la sesión